Dios te bendiga y te llene de su amor. Queremos darle las gracias a las personas que están viendo los videos. Muchísimas gracias. Que Dios les siga bendiciendo y esperemos que se esté cumpliendo el propósito, que es llevar la palabra a las personas que más lo necesiten y ahora enseñar un poco más de las cosas que se están hablando aquí en el canal. Amén, amén. Esta es la continuación del video anterior, o bueno, el próximo capítulo, porque ya cerramos con lo que es los 9 dones del Espíritu Santo, que por aquí les va a estar saliendo el video por si lo quieren ir a ver, que les recomiendo que lo vayan a ver antes de ver este video, porque en este video les vamos a estar diciendo los 5 ministerios que da Cristo. Una de las preguntas que estuvieron haciendo en los comentarios del video anterior, antes de entrar al tema de los 5 ministerios de Cristo, fueron que si los dones eran irrevocables, la diferencia entre los dones y ministerios, y por qué era Cristo que daba los ministerios. Y les vamos a responder todo esto por la palabra. Lo dice aquí en Romanos 11:29, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios, sin arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambiará de opinión a lo que te ha llamado a hacer. Por eso es que los dones son irrevocables. Amén. Entonces también le vamos a explicar por qué el ministerio lo da Cristo. En Efesios 4:7 dice: a cada uno entonces nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La Biblia confirma que es Cristo que nos da los ministerios, porque más adelante en Efesios capítulo 4:11 ahí dice: él mismo dio apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Aquí sigue hablando de Jesús y de los ministerios que Jesús repartió, pero eso lo estaremos viendo más adelante. Vamos a explicar la diferencia entre dones y ministerio. Como habíamos dicho en el anterior video, los dones y los ministerios no son lo mismo. Los dones requieren de la manifestación del Espíritu Santo, mientras que los ministerios son los que nosotros, vamos a hacer de cuenta que tenemos un ministerio. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un ministerio. Nosotros tenemos que ejercer ese ministerio. Amén. Hay que ejercer en el don que se nos fue asignado para poder convertirlo en ministerio. Ministerio significa servicio. Tú sirves con los dones que te otorga el Espíritu Santo. Amén. Y se los vamos a explicar leyendo Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mutuamente. O sea, Efesios 4:15 relata que el ministerio es el cuerpo de Cristo y asimismo el ministerio debe de crecer en comunidad. Cuando alguien tiene un ministerio no es para decir: yo tengo un ministerio, yo soy fulano de tal, no. Es que ese ministerio tú lo vas a utilizar para edificar a los demás y ese ministerio va a crecer en conjunto con más personas. Cristo está en la cabeza y Cristo te pone a la cabeza aquí en la tierra y Cristo te direcciona a ti para tú direccionar en ese ministerio, pero ese ministerio tiene que funcionar en comunidad. Tu ministerio tiene que bendecir a otros, sea apostólico, profético, de maestro. El ministerio que Dios te da es para edificar al cuerpo de Cristo. Ahora sí, vamos a desarrollar lo que son los 5 ministerios. Te recomendamos que busques un cuaderno para anotar, apuntes, etcétera, por cualquier cosa que quieras repasar más adelante, ya lo vas a tener cerca de ti. Vamos a empezar leyendo Efesios 4:11. Y lo tengo por aquí y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a empezar con el ministerio apostólico. ¿Qué significa apóstol?
El apóstol viene del vocablo griego, que significa enviado o embajador. Los griegos le llamaban a los gobernantes de su tierra embajadores. Cuando Jesús viene a la tierra, a sus discípulos los llama embajadores. Porque ¿qué es un embajador? Un representante de su país en otro país. Por eso es que nosotros somos embajadores de Cristo, porque representamos al reino en donde quiera que vayamos y somos enviados por Cristo para dar las buenas nuevas de Él. Entonces, este es el significado de la palabra apóstol, enviado o embajador. Las características que tiene que tener un apóstol. Lo primero, tienes que ser llamado por Dios. Tú no te puedes autoproclamar apóstol, tienes que tener un llamamiento de parte de Dios como apóstol. Eso el Señor te lo va revelando en oraciones, te lo manda a decir con un profeta. El llamado se te hace y te hace llegar que tienes un llamado. Si el llamado no se te ha hecho llegar, es porque no lo tienes. ¿Cuál es el papel del apóstol? El papel del apóstol es ser un padre espiritual, como si fuera un pastor. Pero eso ya lo veremos más adelante. Tiene que ganar hijos, o sea, ganar almas. Pero a diferencia del ministerio evangelista, a diferencia del ministerio evangelista, no es solo ganar almas y desentenderse de las almas. El apóstol es un padre espiritual que tiene que ganar hijos, ganar almas, pero que tiene que formar a esa gente, tiene que darle seguimiento a las almas que tiene para que crezcan en la palabra, para que busquen su propósito en el mundo, para que desarrollen sus dones. El ministerio apostólico busca levantar iglesias y levantar pastores. Por eso es que se dice que es el ministerio más completo. ¿Por qué? Es un padre espiritual como el ministerio de pastorado. Busca almas, gana almas como el ministerio evangelístico. O sea, que predica. También enseña, porque forma a esas personas. Por eso también tiene el ministerio de maestro. Y la mayoría de los apóstoles también ejercen el ministerio profético. Por eso que este es el ministerio más completo. No que uno sea mejor que otro, sino que este es más completo. No es lo mismo un pianista que sea adorador, que también predique, a solo un adorador. Si el adorador falta, el que predica también puede hacer la función de adorador. Si el pianista falta, también el que predica hace la función de pianista. Por eso es más completo, no mejor, pero sí más completo. Ahora vamos a ver el segundo ministerio, que es el ministerio profético. Y a la vez vamos a decir la diferencia del video pasado de por qué le dijimos que no era lo mismo el don profético que el ministerio profético. Como me ha dicho mi esposa, el ministerio profético, que no es lo mismo que el don profético. ¿Por qué? La diferencia es la siguiente. El don profético, tú recibes una palabra de Dios en un momento determinado. Vamos a hacer de cuenta que hay una persona que está en una campaña y tiene ese don. Ella va, ¿cómo que se dice? Y le da palabra. Ajá. Esa persona va y da palabra en ese momento porque Dios le da la palabra en ese momento, no como el ministerio profético. Y el don profético busca consolar, exhortar y edificar a la iglesia. Amén. No es lo mismo que el ministerio profético. El ministerio profético ya es, por decirlo en pocas palabras, tener una conexión directa con Dios. En cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, Dios te va a revelar cualquier cosa que Él quiere que tú digas o hagas en ese preciso momento. Otro ejemplo que podemos poner es el de Eliseo. Eliseo tenía un ministerio profético. ¿Por qué? Porque Eliseo no tenía que orar. Eliseo simplemente, vamos a hacer de cuenta que él decía que iba a llover y llovía. Iba a pasar cualquier cosa y pasaba. Él vivía en lo sobrenatural. No como Elías, que Elías tenía el don. Él tenía que orar mucho para recibir una palabra de Dios. Esas son las dos diferencias. Esa es la diferencia entre el don profético y el ministerio profético. Recordemos que dijimos en un principio lo que es la diferencia de un don y de un ministerio. El don requiere de la manifestación del Espíritu Santo y el ministerio requiere que tú ejerzas en eso. Por eso es que decimos que Eliseo vivía en lo sobrenatural, estaba ejerciendo, a diferencia de, Eliseo
vivía en lo sobrenatural, a diferencia de Elías, que operaba cuando se manifestaba el Espíritu Santo. Algo para agregar también aquí es que el ministerio profético puede tener los 9 dones, cosa que no pasa con el don profético, que puede tener uno o no puede tener ninguno. Hay personas que dicen que luego de Juan ya no hay profetas, pero nosotros le vamos a demostrar ahora que luego de Juan sí hubieron más profetas. Lo que acabó no fueron los profetas, como dijimos anteriormente, sino el canon bíblico, que sabemos ya que acaba en Apocalipsis. ¿Y por qué acabó? Porque fue Juan que lo escribió. Vamos a explicar lo que es canon. Canon es como una secuela de libros bíblicos. O sea, después de Apocalipsis ya no van a escribir más libros bíblicos. Como decíamos anteriormente en Efesios 4:11, él mismo constituyó. ¿Qué significa la palabra constituir? Establecer. Entonces, ¿qué estableció? Estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estableció, constituyó. ¿Qué significa? Que los profetas van a venir hasta que Cristo venga, porque no fue eso que se acabó. Lo que se acabó fue el canon bíblico, para que lo tengan pendiente. Vamos a seguir con el tercer ministerio que da Cristo, que es el ministerio evangelista. Este ministerio consta de la persona dar las buenas nuevas de Cristo. Cristo te ama, que Cristo derramó tu sangre por ti, que Cristo quiere lo mejor para ti, que Cristo quiere que tu alma se salve. Esas son las buenas nuevas que dan los evangelistas. Y no solamente ellos se encargan de evangelizar en su iglesia, no. 4 padres para los evangelistas no basta. Ellos, y no es solamente también que van a prédicas o a ¿cómo se dice esto, amor? Campañas. Campañas, exactamente, gracias. A campañas, hablar o evangelizar, mejor dicho, no. Ellos están en los transportes, no sé si ustedes lo han visto, me imagino que sí, en los transportes, en los trabajos, en las calles, en cualquier lugar, redes sociales, pueblos, campos, en cualquier lugar donde ellos puedan dar la palabra del Señor, ellos lo van a dar. ¿Por qué? Porque ese es su ministerio. Amén. Los evangelistas no son como los cristianos comunes, sino que ellos escudriñan más en la Biblia y en su iglesia enseñan también a dar palabras de liberación, de sanidad, y siempre o la mayor parte del tiempo tienen un mensaje cristocéntrico. Amén. Un ejemplo de un evangelista de la Biblia podría ser Felipe. Felipe podría ser. Esperemos que estés identificando alguno de estos ministerios que tú tienes. O, yo conozco a un hermano que tiene estas características, puede ser que tenga este llamado. Ahora vamos con el cuarto ministerio, que es el ministerio del pastorado. La palabra pastor es el que apacienta. Vamos a leer 1 de Pedro 5:1. La tenemos por aquí y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sigo? Okay. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El papel de un pastor es ser un líder espiritual, es cuidar a sus ovejas. Es cuidar la grey que Dios le entregó. Cuidarlo de la corrupción espiritual. Cristo está a la cabeza, luego está el pastor. Pero el cuerpo de Cristo tiene que trabajar todos mutuamente. El ministerio del pastorado necesita la participación de cada uno. Yo quiero que tú leas de nuevo esa partecita. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Según qué? ¿Según qué? Sí, ok. ¿Según qué? Según la actividad propia de cada miembro. O sea que cada miembro tiene una función, no es que el pastor se va a encargar de todo, de los cultos, por ejemplo, de las damas, de las actividades de los jóvenes,
de cualquier ayuda que se haga. No. Cada quien tiene una función, desde el que limpia la iglesia hasta el pastor, desde el que se encarga de anotar las almas que aceptaron a Cristo, del secretario de la iglesia. Todos deben cumplir un rol porque el ministerio depende de la ayuda mutua y es un principio bíblico establecido por Jesús aquí en Efesios 15:16. Entonces, si usted se congrega en una iglesia, sea más empático con el pastor, apoye el ministerio, porque no es un ministerio de él, no. Dios lo pone a él para dirigirlo a usted, pero usted tiene que encontrar su rol, su propósito en la iglesia. No sea una silla más, cumpla en el ministerio y ayude en la repartición que a usted se le asignó, porque esto es a lo que nos manda Dios. Amén. Y por último tenemos el ministerio de maestro, que no es más que una persona que tiene control sobre la palabra, escudriña muy a profundidad, la estudia a unos niveles que se vuelve, como dice su palabra, exacto, no como cristiano, se vuelve el maestro de la misma y ayuda a las personas de la iglesia a leer la palabra mucho más de lo que un cristiano normal la puede leer, y no solamente leerla, sino aplicarla en su vida diaria. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por poner un ejemplo, que hay personas que leen un versículo y tienen un discernimiento tan grande que de una vez te dice todo lo que hay, o sea, todo lo que puedes escudriñar de un solo versículo. O sea, eso es un ministerio que pone Dios en esas personas, y también ese tipo de personas son, porque por ejemplo en nuestra iglesia hay una persona que tiene este ministerio y lo utiliza para una profundidad de lo alto, que muy enriquecedor. Y él utiliza ese ministerio para darnos los estudios bíblicos, porque él tiene un manejo muy grande de lo que viene siendo la palabra de Dios, y esto es un ministerio también muy importante. Estos fueron los 5 ministerios que da Cristo. Esperamos que este estudio rapidito, porque esto es muy amplio, esto hay que sentarse a abrir la Biblia, a buscar los versículos. Si tú tienes una Biblia de estudio, abajo te manda otros versículos, vea uso. Este estudio que nosotros le dimos a ustedes, les recomendamos que sea ustedes con su Biblia abierta, rectificando todo lo que estamos diciendo, porque no podemos simplemente repetir lo que escuchamos. Ay, Ojo, la Biblia que estamos utilizando es la Reina Valera 1960, por si quieren leerlo exactamente como nosotros lo estamos leyendo, ¿bien? De una Biblia de estudio. De una Biblia de estudio también. Bueno, pues vamos a enseñarla ahora. Es esta. Se oró antes de preparar este estudio, se buscó discernimiento del Espíritu Santo y se profundizó en los versículos, o sea, se estudió para poder explicar esto de la manera más rápida y de la manera más clara. Muchísimas gracias por ver este video. Esperemos que haya ayudado a cualquier persona que haya tenido una duda, una pregunta, etcétera, en cuanto a este tema, porque puede ser que haya personas que hayan tenido esa pequeña confusión entre los dones y los ministerios. Para eso estamos nosotros aquí, para poder ayudarlos a aclarar un poquito esa parte, porque como dijo mi esposa, es mucha información y cualquiera se puede confundir. Amén. Muchísimas gracias, que estén viendo el video, compartiendo, suscribiéndose, de verdad ayuda muchísimo a que la palabra de Dios se siga extendiendo, llevar el mensaje a más corazones, y por lo que veo por ahora también aclarar cosas de la Biblia en lo que podamos. Claro está, que nosotros estamos aquí para eso, y de verdad muchísimas gracias a todos por su apoyo. Acabamos de dar apertura a una página web que tenemos nosotros, se va a quedar aquí abajo en la descripción. Si la pueden visitar, si les interesa cómo surgió el ministerio, ese tipo de cosas, está todo ahí en la página. Y compartan el video, den like, suscríbanse, envíenselo a una persona que tenga una confusión en base a este tema de lo que hemos hablado. Como hemos dicho, aquí arriba va a aparecer el primer capítulo, que fueron los dones. Va a aparecer el primer capítulo, así que también está en la caja de comentarios, que pueden decirnos cualquier cosa y nosotros vamos a tratar de responder. Cualquier duda, para tenerla pendiente. Vamos a tratar de responder también, para tener todo eso pendiente, como dice mi esposa en otro video. Dios te bendiga y te llene de su amor.